Santiago explicaba un poco lo que pasaba por arriba, porque se está armando el gobierno, nada más y nada menos que de la primera potencia del mundo, pero también pasan cosas por abajo, Celeste. Sí, escuchen. No citas con varones, no sexo con varones, no casamiento, no hijos con varones. Esas son las reglas del movimiento 4E, que es lo más buscado en este momento en Google en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? Ni bien se conoció el resultado electoral de la elección presidencial en Estados Unidos, empezaron a circular posteos en redes sociales que mostraron un poco que la polarización política que se había visto también se sentía de alguna forma en términos de género. Por un lado, Trump obtuvo más votos entre los varones, más que en la elección de 2020 y más que en la elección de 2016, que también es algo que es parte de un fenómeno internacional, que es esto de la participación, sobre todo de hombres jóvenes, en el crecimiento de opciones de derecha. Y por otro lado, muchas mujeres también, sobre todo jóvenes, sintieron que el voto a Trump significaba un voto en contra de sus derechos, un voto a favor de la discriminación y del machismo. ¿Hay algo de esto? Hay un poco, obviamente hay brechas de género, hay algo de componente ideológico también en ese voto, pero me parece que reducirlo a un problema de géneros explica bastante poco de la complejidad de los factores que están atrás de una decisión electoral. Y también, por lo tanto, me parece ayuda bastante poco también a pensar cómo abordar los problemas políticos, los debates que se vienen, etc. Veamos qué pasó el día después de la elección. Con el resultado electoral se dispararon como dos tendencias de redes sociales que obviamente uno siempre tiene que tener en cuenta el sesgo, las sobrerepresentaciones, pero creo que dicen igual algo interesante. Por un lado aparecieron en la red social TikTok, esta red social de los videos virales, virales más o menos para que tengan una idea, unas 30 millones de reproducciones en un día, por ejemplo, o sea, se hicieron virales rápido, de mujeres hablando de no relacionarse más con hombres, que había que devolverles de alguna manera la bofetada que fue el resultado electoral para ellas, y llamaban a borrar citas de aplicaciones de citas, hasta cancelar las bodas, las más radicalizadas. Y por otro lado aparecieron en la red social X posteos con mucho alcance y sobre todo el crecimiento exponencial de frases como "tu cuerpo, mi decisión", burlándose de la consigna feminista, o también uno que llamaba a las mujeres a volver a la cocina. Y para que tengan idea un poco del nivel del debate en X, en Estados Unidos, un tuitero que es bastante conocido, se llama Nick Fuentes, es un tipo como comentarista, algo así, de la extrema derecha, posteó esto. Gordo Dan. Claro, tipo un gordo Dan. Dijo: "Me gustaría agradecer a los hombres por salvar este país de las perras estúpidas que querían destruir el mundo para mantener el aborto". Eso es el nivel de posteo al día siguiente de la elección. Pero bueno, ¿qué es el movimiento 4B? Que es lo que generó muchísima curiosidad y de hecho disparó las búsquedas de Google en Estados Unidos. Es un movimiento que nació en Corea del Sur, un poco como respuesta a los altos niveles de violencia machista. Es un problema bastante grave en Corea del Sur, pero también en respuesta a una desigualdad económica muy grande. Corea del Sur es uno de los países más ricos del planeta y en esos países es como que la brecha tiende, digamos, a ser más pequeña. La brecha de género en Corea es muy grande, supera el 30%, y también en respuesta a la doble exigencia que existe para las mujeres de ser exitosa en tu carrera profesional y por otro lado ser una madre y una esposa tradicional. De ahí un poco sale la repercusión de este movimiento, que consiste en no relacionarse con varones. Esto de las 4B significa, son los 4 no, que es no citas, no sexo, no matrimonio, no hijos con hombres. El movimiento se hizo muy conocido porque el presidente Yoon Suk Yeol, que es un conservador ultraliberal, responsabilizó al feminismo. ¿Por qué? Por la baja tasa de natalidad, que es un problema que estuvo muy presente en los portales, en muchos medios este año 2024. De hecho, hablamos en el Círculo Rojo en algún momento sobre el tema, pero la realidad es que, aunque el presidente surcoreano quiera culpar a las feministas de este problema, no existe un partido 4B o comités organizadores 4B en Corea del Sur ni nada por el estilo, sino que lo que pasa es que aumenta la cantidad de mujeres que se sienten identificadas no porque odien a los hombres, sino que lo que odian, con lo que están descontentas, es con los mandatos sociales que les imponen, como el matrimonio heterosexual o la familia tradicional. Volviendo un poco a Estados Unidos en la elección, ¿los hombres son el problema de este resultado electoral? La primera respuesta sencilla, rápida, es no.
los hombres son partícipes necesarios de un montón de problemas, ejercen violencia física, psicológica, hasta económica, pero no son los responsables exclusivos de que haya ganado Donald Trump. Una segunda respuesta posible es no solamente, porque aunque las mujeres en general votaron más a Kamala Harris, a la candidata demócrata, lo cierto es que las mujeres blancas, que lo importante, por eso lo subrayo, es que son la mayoría de las mujeres en Estados Unidos, votaron a Donald Trump en 2024, también en 2020 y también en 2016. Y en esta elección, sobre todo, lo votaron las mujeres que no tienen título universitario, las de ingresos medios e ingresos bajos, es decir, la mayoría de las trabajadoras blancas de Estados Unidos. O sea, la diferencia para que las mujeres sean las que menos votaron a Trump la hacen las mujeres negras. No sé si las mujeres negras, las mujeres latinas y asiáticas. Bien. O sea, el único grupo electoral donde gana Trump es entre las mujeres blancas, sobre todo adultas, y sobre todo sin título universitario. A cuento de esto, lo que preguntas, las mujeres somos un grupo heterogéneo, suena una obviedad que diga esto, pero muchos análisis electorales medio que suponían, daban por sentado que las mujeres solamente votan en función de su género. Y de hecho, la campaña del Partido Demócrata de la propia candidata Kamala Harris más bien apostó a movilizar casi exclusivamente el voto femenino alrededor del ataque de Donald Trump al derecho al aborto y, por ejemplo, subvaloraron muchísimo la preocupación de la mayoría de las mujeres en Estados Unidos con la inflación, con los salarios bajos, evidentemente las preocupaba y mucho. Si hay más votos a Trump, ¿quiere decir entonces que hay más gente en contra del derecho a decidir? Que es una cuestión que apareció mucho. La verdad es que no. ¿Por qué? En 10 estados se votó, el mismo día que se votaba presidente, se votó si, por ejemplo, si se sostenía, se ampliaba o se prohibía el derecho al aborto. Porque bueno, cuando se anuló el fallo Roe versus Wade que lo protegía a nivel federal, esa discusión volvió a los estados. Bueno, en los 10 estados donde se votó sobre el derecho al aborto, en 7 ganó sostener o ampliar el derecho al aborto. ¿Y eso qué indica? Que en más de uno de esos estados ganó Trump y ganó el derecho al aborto. O sea que las cosas son bastante más complejas de lo que parece a simple vista. Lo votaron pese a ese discurso. Mucha gente lo votó pese a eso. No, y muchas mujeres votaron a Donald Trump para presidente y votaron a favor de defender su derecho a decidir. Tiene que ver mucho con que en los estados, con que en Estados Unidos se empieza a ver como que tu derecho lo tenés que defender en tu estado y no tiene tanto que ver con lo que pasa a nivel nacional. No, y que no necesariamente existe claro, no, y que no necesariamente existe una contraposición mecánica entre vos decir, bueno, yo este voto lo pongo en contra, por ejemplo, del gobierno actual porque estoy viviendo peor, pero defiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Los movimientos como el movimiento 4B es como que no ofrecen una solución al problema, lo que hacen es expresar el descontento y nada, dice que no puedan ser la antesala de nuevas movilizaciones, nuevas luchas, nuevos cuestionamientos. De hecho, en Estados Unidos, como en muchos otros países, cada vez sectores más amplios de los feminismos creen que la opresión de género no es una cuestión universal, que lo que significa es que, por ejemplo, en Estados Unidos no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer latina, negra, ser mamá soltera, ser trabajadora, ser una mujer profesional y tener un sueldazo, ser migrante irregular, por ejemplo. En el capitalismo, las raíces de los problemas que afectan a la mayoría de las mujeres están en la desigualdad social, en las relaciones sociales. Por eso, las fuerzas para defender nuestros derechos, para soldar, para construir nuevas alianzas en nuevos tiempos y sobre todo para revitalizar la lucha en contra de la opresión, están ahí, están en lo social, son sociales, son políticas y no tienen nada que ver ni con la biología ni con la genética.